Hoy creo que podré terminar la enseñanza acerca de algunos deberes de los padres para con sus hijos, algunos. Digo algunos, hermanos, porque si nos pusiéramos pues a desglosar más, encontraríamos cosas más puntuales, pero estos pueden servirnos, al menos por ahora, para ubicarnos en el rango de nuestras responsabilidades generales. Hasta esta fecha hemos visto 15 deberes que corresponden a nuestras responsabilidades, y hoy veremos las dos últimas. Así que, como deber que hemos visto, número 16, si usted está siguiendo el orden, se encuentra el siguiente: instruya a sus hijos recordando continuamente los alicientes que le proveen las Escrituras. Nuestra crianza es y debe ser distintivamente bíblica. Bíblica en sus principios, pero también bíblica en sus motivaciones y en sus expectativas, y en este caso, hasta en sus alicientes. Instruye a sus hijos recordando continuamente los alicientes que le proveen las Escrituras. ¿Cómo se animan como padre para seguir haciendo la labor? ¿Qué herramientas trae? ¿Qué recursos trae a su mente, a su corazón, para seguir animado en la tarea constante de criar a hijos? Si son hijos pequeños, entonces, ¿cómo trae usted aliento a su vida? ¿Cómo vuelve y sigue insistiendo, pese a que quizás por mucho tiempo el niño no aprenda como usted quiere, se presenten tantos asuntos? ¿Con qué alicientes? Como le digo, nosotros debemos tener no solo principios bíblicos para criar a los hijos, principios, es decir, no sacamos de los recursos del mundo para criar a los hijos, sino bíblicamente nuestras motivaciones deben ser también bíblicas. Es decir, podemos aplicar principios bíblicos con motivaciones incorrectas. Por ejemplo, si usted cría un hijo para no pasar vergüenzas más adelante, sino para enorgullecerse, un hijo para mostrar. Entonces usted aplica los principios bíblicos, pero ¿con qué motivación lo está haciendo? Con una incorrecta, porque usted realmente no está pensando en el alma de ese hijo, sino en usted y en su orgullo para mostrar. Usted quiere un hijo para mostrar. O instruye a un niño diciendo, la Biblia dice, recuerdo que si no lo corrijo después cuando sea grande va a ser un problema, y yo realmente en mi vejez sí quiero descansar. Entonces es mejor que críe un hijo bien. Bueno, aunque sea un motivo que no es para desechar, no creo que sea la motivación principal, porque entonces tampoco está considerando el alma del hijo, sino su propia comodidad futura. Así que usted puede aplicar principios bíblicos sin motivaciones bíblicas. La palabra de Dios nos debe proveer de los principios, de las motivaciones y también de las expectativas correctas. ¿Qué quiero decir con expectativas correctas? Pues obviamente a que en la crianza de los hijos debemos tener expectativas bíblicas. Es decir, no puede pedirle o no puede esperar que la crianza dé un fruto que la Biblia no dice que va a dar. Y a veces padres se frustran porque las expectativas con las que crían a sus hijos, y son diligentes en aplicar los principios bíblicos, y usted quiere y tiene motivaciones bíblicas, pero también debe tener expectativas bíblicas. A veces la Biblia no promete exactamente un asunto, y a veces los padres esperan encontrar eso, y como no llega, entonces se desaniman. Por ejemplo, ningún texto en la Escritura nos dice que si nosotros criamos a un hijo en el temor de Dios, indiscutiblemente él será creyente. ¿Ya? Entonces, si usted lo cría con esa expectativa, hermanos, la salvación es un don que Dios provee, no es un don que nosotros podamos proveer a través de la crianza, es algo que Dios provee. Y muchos padres, al ver que sus hijos no vienen a Cristo, se desilusionan y diciendo, pero
Entonces, ¿para qué lo he criado? Pues la Biblia dice, nunca le ha prometido que si lo cría en el Señor, entonces va a ser definitivamente un creyente. O muchos padres se frustran por ver pecado en sus hijos. Yo pensé que entre más lo instruyera, menos iba a pecar, y ya llegaría un tiempo como en la adolescencia donde ya dejen de pecar. Hermanos, es una expectativa completamente irreal. La Biblia nunca razona así. La Biblia afirma que la crianza sí va a hacer muchas cosas a favor de él y en contra de su pecado, por supuesto, pero nunca desaparecer el pecado. Entonces le digo que debemos usar principios, debemos tener motivaciones y expectativas bíblicas. Pero en este punto deseo poner una nota de ánimo a los padres para protegerlos del desánimo, y es mostrarles los alicientes, los estímulos que nos proveen las Escrituras, y cuando criamos a nuestros hijos debemos recordarnos continuamente, pero no se aliente con los recursos del mundo. Mire, se ha negado a poner los principios del mundo, las motivaciones del mundo, las expectativas del mundo, y aquí no puede fracasar, alentándose con estímulos humanos, estímulos, decimos aquí en nuestro lenguaje popular, con contentillos humanos, ¿verdad? Algo así como, estoy fracasando, pero sí, el que persevera alcanza, cosas así, ¿no? Qué sé yo, con que uno se anime. Y entonces, hermanos, esa es sabiduría popular, y de pronto les sirva para el deporte, qué sé yo, para aprender a coser, a dibujar, no sé qué cosa. De pronto el que persevera alcanza. Pero hermanos, usted tiene para criar a un hijo, estimularse, animarse bajo la palabra de Dios. Tenemos alicientes que nos muestran que, por supuesto, hermano, si Dios quiere y en su misericordia, si los hijos son criados en el temor del Señor, no desviarán su camino, si Dios quiere y en su misericordia, y otros alcanzarán salvación, si Dios quiere y en su misericordia. Sin embargo, hermanos, es aquí donde los padres debemos someternos humildemente a las disposiciones divinas. Dios nos muestra las grandes limitaciones de nuestra labor como padres, y entre más pasan los años, vemos un poco más nuestras limitaciones, las cuales consisten en que debemos actuar con nuestros hijos, como ya hemos visto, con gran responsabilidad, sabiendo que al nivel de nuestra responsabilidad mucho depende de nosotros. Ese punto ya lo habíamos visto antes. Pero hermanos, convencidos que al final el Señor tendrá un trato particular con nuestros hijos que nosotros no podremos controlar. Así que usted debe hacer en la gracia, con el poder y la capacidad de Dios, con los recursos de Dios, lo que debe hacer, lo que Dios le ha dado la mano para hacer. Y debe hacerlo con esperanza, y debe hacerlo con buena motivación, entendiendo que al final Dios tendrá un trato particular con cada uno de nuestros hijos que no podremos nosotros controlar. La esperanza de la crianza no es, pues, que tendré hijos para mostrar o que definitivamente serán hijos creyentes. En eso no nos esperancemos. La esperanza de criar hijos en el Señor con toda diligencia es que les habremos provisto de todos los elementos necesarios para que Dios los salve, si quiere, o que Dios los preserve en una vida justa en términos generales, o que al final el Señor hará con ellos como más glorifique su bendito nombre. Y en esto corroboramos que estamos criando en otro nivel a nuestros hijos, al nivel donde estamos dispuestos a abandonar nuestras expectativas y deseos, y estamos dispuestos a decir, estoy tranquilo con que al final Dios hará con mi hijo como más Dios sea glorificado. Confía, le pregunto, en que lo que Dios quiera hacer con sus hijos será lo mejor y lo que más glorifique su nombre en la eternidad.
Espero que confíe. Y aún más, ¿estaría tranquilo con que Dios hiciera con sus hijos lo que más glorifique el nombre de Dios por la eternidad? Los padres debemos aprender a tomar la crianza así, de modo que esta realidad no debilite nuestras manos, sino que ponga mayor diligencia en nuestra labor, pero una gran confianza y dependencia al Señor. Yo no puedo razonar así. Bien, como al final Dios hará con mi hijo lo que más bendiga su nombre en la eternidad, y como al final Dios tendrá un trato particular con mis hijos que yo no puedo controlar, entonces ¿para qué me esfuerzo? No, al contrario, este es un aliciente que al darnos a los medios estaremos más tranquilos y más seguros que Dios hará con ellos como bien le parezca. No hemos entendido la palabra de Dios o el Evangelio claramente si establecemos la crianza como un tipo de contrato laboral, donde hacemos algo con nuestras propias fuerzas y hacemos deudor a Dios, quien nos debe pagar como nosotros queremos. No, hermanos, la crianza no hace deudor a Dios. La crianza en el Señor no deja a Dios como un deudor de nosotros. Algo así como, pero Señor, yo lo crié en el Señor. Algo así como, yo trabajé, ¿dónde está mi paga? No, mis hermanos, la crianza no debe ser puesta en estos términos. Entendiendo esto, los alicientes son dados porque no pocas veces, al ejecutar en dependencia de Dios nuestras labores y bajo su bendición, todos esos mandamientos divinos de la crianza del Señor, estos medios cumplen su fin. Es decir, hermanos, el aliciente es este, que aunque no podemos controlar cuál es el fin que traerá en última instancia, también entienda esto, que para algo Dios puso exactamente los medios, porque muchas veces esos medios darán el fin, el fruto que están supuestos a dar. 3 textos recordemos para animarnos en esta ardua, larga y responsable tarea de la labor de los padres. Solo quiero una ilustración, solo para que usted mire lo que le quiero decir. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tomado de la forma positiva, porque le expliqué que este texto puede ser visto de 2 maneras: instruye al niño en su camino, en el camino del niño, o instruye al niño en el camino de Dios. Vamos a tomarlo de la forma positiva. El hijo instruido y levantado en el temor de Dios, ¿dónde está el aliciente? Tenemos la esperanza que luego, dice, que luego, cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esto es lo que nos da, hermanos, un aliciente. Mire que aquí hay una acción, pero también, otra vez, en la voluntad de Dios y bajo su bendición, se puede ver un fin, que si se instruye, no se apartará de él. Mire entonces que al ejecutar en dependencia de Dios los mandamientos divinos, estos, en la voluntad de Dios, por supuesto, cumplen su fin. Para no pocos hijos, esta será una realidad. La diligencia de instruir a un hijo, la diligencia, esa constancia en dependencia de Dios, va a traer un hijo que no se apartará de la instrucción, de los caminos del Señor. Si por ejemplo miramos Proverbios 29:17, dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Mire cómo también aquí hay unos medios. Dice, y vuelvo a insistir, bajo la voluntad y bendición de Dios, si uno corrige a un hijo, luego 2 cosas vendrán. Él nos dará descanso y alegría a nuestra alma. Se supone que los días de la crianza son días duros, de agitación, de ir y venir. Cuando los hijos empiezan a crecer, la crianza se vuelve un poco vertiginosa,
No hay días tranquilos, no hay 2 días iguales, a menos de que esa sea su providencia, pero generalmente no es así. Pero dice que un hijo criado luego dará descanso. Es decir, los padres ahora pueden confiar que su hijo, al ser entrenado, capacitado, equipado con las instrucciones divinas, ahora el padre ya va a dejar ese corre-corre, porque ya su hijo tendrá un criterio formado para afrontar la vida. Y dice, y dará alegría a tu alma. Es decir, hijos se convierten en corona de sus padres. No es que los criemos para mostrar, pero en efecto los hijos darán alegría. Los padres se sentirán alegres por el hijo que tienen. Claro, no fue que les llegó así, porque dice, corrige a tu hijo. Así que esas cosas feas que se hicieron al comienzo, eso horrible de confrontar el pecado, de quizás castigar, insistir, chocar, estorbar, esas cosas que hicimos, muchas veces cansados, muchas veces sin querer, muchas veces enfermos, pero seguimos, el Señor dice, luego dará descanso. No lo hagan. Y el proverbio se vuelve al revés. No corrijas a tu hijo y verás la zozobra que vas a vivir y la tristeza que serán tus hijos. Así es, hermano, palabra del Señor. Se nos señala entonces que la corrección de un hijo será el descanso futuro de los padres y su alegría. Hebreos 12:11. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es un aliciente para cuando estemos disciplinando a los hijos. Esto no le gusta ni a los hijos ni a los padres, pero cuando lo hacemos en dependencia del Señor, bajo la bendición divina, si somos constantes, porque dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella, la disciplina, han sido ejercitados. Ejercitados no es como hacemos deportes muchos de nosotros, una vez al año, ¿verdad? Una vez al mes, 2 veces al mes. Eso no es, usted no se ejercita así. Perdóneme, pero si usted es de los que hace deporte una vez a la semana, tampoco se ejercita, ¿no? Usted debe ser, mire, constante si quiere ejercitarse, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura entonces? Cuando estemos en ese ejercicio, que a veces muchos padres dicen, pero esto se vuelve agotador porque los hijos y hermano, insista, no le puedo decir más, sino insista. ¿Por qué? ¿Cuál es el aliciente de insistir, de ejercitar a un hijo en disciplina? Hay gente que dice, pero es que todo que mire, que haga esto, que no haga lo otro, que la reprensión aquí, sobre todo en niños pequeños y familiares dicen, no, pero déjelo respirar, porque yo entiendo que hay una medida, ¿verdad?, donde uno puede ser completamente intenso sin razón, pero estamos hablando de lo que es normal entre nosotros. Hijo, no hagas esto, hijo, por favor, haz esto, tal cosa, y corrección y todo. Si está siendo ejercitado en eso, ¿qué dice la Biblia? Que después, ¿qué? Da fruto apacible de justicia. Es decir, esos frutos que empiezan a surgir son frutos tranquilos de justicia. Dan fruto. Otra vez, bajo la voluntad de Dios y bajo su bendición dan fruto. Y usted encuentra hijos tranquilos, sensatos, hijos que se desenvuelven en verdad en el mundo de Dios con principios bíblicos. Y esos no llegan así. Esos no llegan así de la cigüeña, digamos así. La cigüeña no los bota así en el mundo. No, esos vienen duros. Pero, ¿qué ocurre? Después da fruto y entonces la gente dice, ay, pero es que sus hijos, sí, pero es que usted no sabe qué pasó 18 años antes, por 18 años, lo que pasó de puertas afuera. Usted ve lo que pasa de puertas afuera, pero no lo vio que pasa de puertas adentro, donde nadie miraba, ¿verdad? Donde era, vean, así, pero da fruto. Miren los alicientes. Así que, ¿cuál es el punto? Hermanos, si se va a alentar con algo, aliéntese con la Biblia. No ponga una promesa donde Dios no la ha puesto, pero tampoco ejecute los medios como si eso nunca fuera a dar resultado de ningún motivo.
En la mayoría de casos, diría yo, estos principios están dados para que al ejecutarlos, precisamente en el fruto. Yo no puedo asegurar que todo el campesino que siembra va a recoger. Pero ¿qué es lo regular? Pues que recoja, ¿verdad? Poco o mucho, pero que recoja. Ahora, yo no puedo decir indefectiblemente va a recoger porque puede pasar cualquier cosa. Y así en la crianza, hermano. Yo no le puedo decir, vea, indefectiblemente. Y hay muchos padres que van a recoger mucho y otros pocos. Pero generalmente, si Dios pone un medio, es para alcanzar un fin. Pero déjeme hablar de dos direcciones que puede tomar esto. Dos direcciones distintas. Muchos padres, la primera dirección, muchos padres pueden pensar que el fruto de sus enseñanzas ha sido en vano porque por mucho tiempo Dios no les permitirá ver esos frutos. Así que padres se desaniman porque dicen, pero yo he insistido, llevamos años en esto, sus hijos han crecido, fueron levantados bajo el temor de Dios y lamentablemente hoy son indiferentes, quizás algunos rebeldes, y pueden llegar a pensar que en verdad la disciplina en el Señor no sirve de nada. Vamos a mirar los textos, al menos dos de los que vimos ahora. Proverbios 22:6. Quizá de Proverbios 22:6 debamos animarnos. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Donde se sugiere que quizás lo que no sea posible cuando sean jóvenes, quizás les aplique cuando sean viejos. Sí, hermanos. Dios no nos da todas las cosas al mismo tiempo, ni siquiera los padres. Dice, instrúyalo. Quizás lo que usted no vea de joven lo va a ver cuando sea viejo. No que la crianza en el Señor no sirva, pero para muchos padres, general es que usted lo empiece a ver con el tiempo, pero para algunos padres, según el trato de Dios con sus hijos, muchos lo verán mucho tiempo después. Puede ser que muchos hijos, luego de su adultez, Dios les dé sensatez en sus épocas maduras, y otros hermanos quizás vengan a la sensatez luego de la muerte de sus padres. Usted debe poner los esfuerzos de la crianza como una ofrenda delante del Señor y dejar que Él los use en el tiempo que Él quiere. Usted debe esforzarse, usted debe ser constante, diario, piadoso, bíblico, y debe poner los recursos delante de Dios, pero al ponerlos delante de Dios en oración, con piedad, Él los va a usar como Él quiere. Puede que no vea con sus propios ojos el resultado de un entrenamiento cuidadoso, o no los que usted quería, o no como usted los quería, pero usted no sabe qué frutos benditos pueden brotar de él, mucho tiempo después que usted no esté. Así que no cante derrota. Siga insistiendo, siga siendo piadoso. No es la manera de Dios darnos todo a la vez. Hebreos 12:11, de la disciplina, dice, pero después da fruto apacible. Usted no siembra, ¿verdad? Usted no siembra ahí una semilla y se para mañana y dice, bueno, ya voy a ver dónde está el fruto, ¿no, verdad? No, por muchos días no. Hay una hermana que está sembrando una matita de café en un balde. Y me gusta escucharla decir, dicen que después de los 10 años se empieza a dar. Y ella le está regando, hermano. Está haciendo lo que debe, ¿me hago entender? ¿Con qué esperanza? Yo no sé si le pegue o no, ¿verdad? Se le pegue la planta y finalmente de fruto, no sé, pero está haciendo lo que debe. ¿Me hago entender? Ahora, cuando disciplinamos a un hijo, obviamente hay un efecto inmediato de él. Él se asosiega, cambia, quizá pide perdón. Pero hermanos, aquí dice que el fruto ¿cuándo viene? Después. Dice, pero después da fruto apacible. Es decir, los asuntos más grandes, más fuertes, van a pasar después.
Después. Usted no puede esperar que un niño de 3, 5 años tenga toda la madurez, pero eso es lo que va a pasar. Como fruto de haberlos criado e instruido en el Señor. En Mateo 21, 28 y 29, vemos en una parábola del Señor un hijo que al principio fue rebelde, pero ¿qué dice el Señor? ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Después, hermanos, después puede haber un fruto. Usted debe avanzar con fe, asegurarse y asegúrese que su trabajo no se desperdicie del todo. Recuerde que Elías se estiró 3 veces sobre el hijo de la viuda antes que reviviera. Así que usted debe seguir insistiendo. Tomen el ejemplo de la Biblia y persevere. Esta es una dirección, otra dirección. Pero muchos hijos jamás vendrán a la fe. Esto es verdad, hermano, y lo hablamos con seriedad y solemnidad. Debemos saber, hermano, que es posible, porque si de nosotros dependiera dar fe, ¿qué hubiéramos hecho ya recién, verdad? Recién nacen, tome con su tetero la fe. Ya, no podemos hacerlo. Y así que está dentro de la posibilidad que muchos hijos jamás vengan a la fe. No sean salvos, es lo que quiero decir. Quizás algunos sean moralmente buenos, que es otro efecto de la crianza, que aunque no sean salvos, puedan ser correctos y buenos moralmente. Eso no salva, pero al menos esa puede ser otra efecto de la crianza. Y algunos, lamentablemente, ni siquiera eso. Van a vivir en rebeldía, pese a los esfuerzos de la crianza. Si este es su caso, yo le deseo recomendar del libro La Teología de la Familia 2 artículos de Edward Lorenz, que se llama La calamidad de tener hijos impíos, le recomiendo ese, y el siguiente, que se llama Directivas ante el dolor de tener hijos impíos. Muy provechoso, son cortos, y usted ojalá lo pueda leer un poco más y estudiarlo y ampliarlo. Él da 7 directivas ante el dolor de tener hijos impíos. Yo no se las voy a decir aquí, pero al menos voy a tomar 3. Estamos hablando de los alicientes, ¿verdad? Alicientes para criar a los hijos. 3 directivas para que considere que los creyentes podemos lidiar con la realidad de hijos impíos. ¿Cómo? Primero, considere como un gran pecado desmayar ante este sufrimiento, tanto que lo incapaciten para cumplir sus obligaciones, o al punto de dejar de sentir gozo en su vida. Dice él, es un gran pecado desmayar ante esta calamidad, porque significa que usted ha basado demasiado su felicidad en sus hijos. Usted debe aprender a lidiar con eso, porque es un pecado desmayar, que no haya gozo en su vida cristiana si no ve hijos creyentes. Porque si usted desmaya a punto de paralizarse, incapacitarse para cumplir sus deberes en el Señor, significa que usted estaba basando mucho de su vida en sus hijos. Cuando el fiel ejército de David le salvó la vida y le recuperó el reino a él, ¿recuerda? Cuando Absalón, el ejército peleó, mató a Absalón, que era el que le iba a quitar el reino, le devolvió el reino y le salvó la vida al rey. ¿Qué hizo David? Se puso a llorar por el hijo rebelde que lo iba a matar, que le amenazó su reino y se lo robó. En vez de qué, hermanos, de alegrarse porque salvó su vida, salvó el reino, no hubo pérdidas, no, pero él olvidó todo y se puso a llorar por ese. Segunda de Samuel 19:6, Joab le reprendió:
porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, estarías contento. Duro, ¿no? Duro. Así que este autor dice, lo mismo le digo a usted, que si su alma desmaya bajo la carga de un hijo desobediente, está usted declarando que ni Dios ni Cristo le importan. Porque Dios, esto sí es mi apunte, y Cristo han sido sus mejores dones, sus más preciados dones que usted ha tenido como creyente. Y usted debería estar contento con haber salvado su vida. Su vida. Pero usted nubla todo eso. Lo olvida. Porque usted preferiría, así tuviera que pelear con Dios, tener su hijo creyente. No, hermanos, Dios y Cristo es más importante que los hijos. Y Dios y Cristo nunca le han fallado. Ellos han sido su mayor don. Y ellos son los que deberían ponerle a usted una sonrisa en los labios o quitársela. Dios y Cristo, no, sus hijos. Segundo, dice él, considere que este es un dolor común entre los queridos hijos de Dios. Muchas personas piensan, no, esto me tocó a mí, es un castigo único en la vida. Considere que Dios trata a muchos hijos suyos así. Usted no sería el primer padre piadoso que ha levantado un hijo en el temor de Dios teniendo un hijo impío. Seguramente la sensación de padres bajo estas circunstancias es de pensar que sus sufrimientos son únicos y que han venido por el desagrado divino hacia ellos. Muchos hijos impíos lo son por la gran ayuda de sus padres, por supuesto, y eso debería pesar. Pero padres piadosos deben considerar que el dolor de hijos impíos coincide con la gracia salvadora y electiva en ellos. Quiere decir, Dios salva a sus hijos y a muchos de ellos les hará vivir la providencia de tener que vivir o tener hijos que no son salvos. Eso no viene por apellido. Así que debe animarse en eso. Y tercero, considere, dice este autor, que a usted le hubieran podido pasar desgracias peores que estas. Bueno, tener un hijo impío debe ser una desgracia, por supuesto, pero considere que a usted le hubiera podido pasar cosas peores. Le voy a dar dos males, dice él. Primero, primera desgracia más mala que tener un hijo impío, que usted hubiera sido el impío. Exactamente, que usted hubiera sido el que no tiene fe. Y usted tuviera que experimentar en su vida el desagrado eterno de Dios. Eso es peor, ¿no cree? Dios ha tenido misericordia de usted. Su hijo es un sufrimiento temporal, pero si usted hubiera sido el impío, usted sufre eternamente. Segundo, hubiera podido tener un cónyuge que fuera como podredumbre en los huesos. ¿Quién está más cerca al corazón de uno? Su cónyuge. Y un poquito más allí, los hijos. Los hijos impíos es un dolor al corazón, pero un cónyuge impío, dice la palabra de Dios que es como podredumbre de huesos. Proverbios 19:13, dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Lo uno es un dolor, por supuesto, pero lo otro, ¿dónde es? Y agotador, ¿verdad? Eso hubiera podido ser peor. Así que piense siempre en esto. Tiene un hijo impío, pero la cosa hubiera podido ser peor. Ahora, este es mi apunte. Mientras su hijo muera, no muera, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Que estos pensamientos, hermanos, nos den buena esperanza y buen ánimo y sean alicientes en la labor de instruir a nuestros hijos. Y finalmente, 17, entrénelos, por último, con oración continua para recibir una bendición en todo lo que usted hace. Entrena a sus hijos orando continuamente para
a que Dios bendiga todo lo que usted hace como padre. Obviamente todo lo que usted hace legítimamente, ¿no? Usted no va a poder la bendición de Dios por una irregularidad, ¿sí? Pero ore, hermano. El Salmo 90 termina así, ¿no? Una petición a Dios: bendice la obra de nuestras manos. Confirma, Señor, la obra de nuestras manos. Sí, confirma tu obra. Y me parece que es una buena oración, hermanos. El Salmo 90, su último versículo, no lo recuerdo, no lo tengo aquí, pero el punto es este: es una buena oración, hermanos, que siempre oremos porque Dios bendiga el fruto de nuestras manos. No solo en la crianza. Creo que deberíamos decir: Señor, bendice el fruto de mis manos en mi trabajo, bueno, etcétera. Qué lindo cuando la Biblia dice que Dios bendecía todo lo que José hacía, ¿no? Y que se encomendó a Dios, era un hombre íntegro, y el Señor honra a los que le honran, y todo en él se multiplicaba, iba bien, se arreglaba, ¿verdad? No como algunos dicen: he acabado con la obra que me diste que hiciera. Literalmente, la acabé con ella. No, este no era así, era próspero, le ayudaba, todo alrededor funcionaba. Hermanos, Dios honra a los que le honran, y uno debería orar siempre: Señor, quisiera que mi trabajo fuera el que le trajera prosperidad a mi jefe o a mi negocio, que el Señor bendijera el fruto. A veces hemos orado que el Dios bendiga el fruto de nuestro evangelismo. Si Dios no bendice, ¿qué haremos? ¿Verdad? Que bendiga el fruto de nuestras labores. Y los padres deberíamos, hermanos, orar para que el Señor dé y derrame su bendición sobre el trabajo. No esto: Señor, bendice a mis hijos, y usted no hace nada, o hace negligentemente. No, hermanos, eso es como que un campesino medio remueva la tierra y bote unas semillas medio preparadas, y de vez en cuando riegue y ore todos los días, se levanta a las 5, Padre, te suplicamos y reclamamos, y haga lo que quiera. Y si usted no se aplica a los medios, yo no estoy diciendo que va a tener, pero si va a tener, es porque ejecutó los medios. Muchos padres piensan que la oración es el sustituto de la crianza diligente. No, es el acompañante, es el vivificador. Pero usted debe poner todo aquí, decirle ahora: Señor, bendice, como Elías, que puso todo ahí. Dijo: bueno, Señor, ahora sí bendice. Pero Dios no cogió el sacrificio y se lo puso ahí a Elías, ni le cogió la leña a Elías. No, él tuvo que poner. Así que, hermanos, nuestros mejores esfuerzos es lo que Dios bendice, pero no serán de nada si Dios no bendice. Usted puede tener todas las herramientas, las motivaciones, los principios, los alicientes, hermanos, y Él es el que bendice el fruto de nuestras manos. Él tiene todos los corazones de los hombres en sus manos, y a menos que Él toque los corazones de sus hijos con su espíritu, todo será en vano. Y en esto somos humildes como padres. Riegue la semilla que siembra en sus mentes con oración incesante. La oración es el agua con que riega los esfuerzos y las instrucciones que le da a sus hijos. El Señor está mucho más dispuesto a escuchar que nosotros muchas veces a orar. Dice la Biblia que al Señor le complace la oración de los justos. Él está más dispuesto a dar bendiciones que nosotros a pedirlas, y lo comprobamos porque nos ha dado muchas cosas que nunca hemos pedido. En eso usted conoce el poder y la misericordia de Dios. Pero, hermanos, el Señor le gusta que sus hijos pidan. No tienen por qué. ¿Por qué no piden? Dice la Escritura. No quiero hacer una pregunta acusadora, pero sí desafiante. Si sus hijos le fueran concedidos como creyentes, según sus oraciones diarias por ellos, para su salvación, ¿serían salvos? Yo le pregunto esto sí, con mucha seriedad. ¿Ha pasado horas orando por sus hijos, por su salvación? Se lo digo de verdad, hermano, porque creo que es lo que debemos hacer. ¿Ha pasado temporadas orando solo por la salvación de sus hijos? Yo le pregunto, ¿entonces qué espera recibir?
Esto es verdad, hermanos. A los padres nos toca sacar tiempos para orar específica, puntualmente, sostenidamente por la salvación de nuestros hijos. Sacar horas, sacar temporadas en sus vidas. Cuando vemos que están flaqueando más, entonces papá y mamá refuerzan en oración y pasamos temporadas, días, semanas, meses si es necesario. Padre, conviértelo, dale sensatez. Por favor, revise si sus peticiones hacia ellos son generales y formales. Señor, bendice a nuestros hijos, bendice. Hermanos, son sus hijos, yo creo que ellos sí deberían enumerar muchas cositas a favor de ellos. Quizás muchos, cuando la conciencia les despierta, cuando los hijos andan en periodos de rebeldía, se vuelven de oración, pero cuando todo está bien, olvidan que sus hijos son almas, no tienen regeneración, no son salvos. No son salvos. Haga de la oración de la conversión de sus hijos una que sí o sí usted siempre ora por ellos a diario, con meditación. No vuelva a la formalidad. Señor, sí, bendícelos. Y sálvalos, sí, bendícelos y sálvalos. No, se tiene que razonar con Dios. Con meditación, con humildad, con consideración en sus devociones. Si papá no ora por mí, por mi salvación, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Si mamá que me dio a luz no ora cada día como me dio pecho a mí, no ora por mí, no me lleva al trono de la gracia para interceder por mi salvación, ¿quién lo hará bajo esta tierra? Tome a su hijo pequeño, si lo puede tener entre sus brazos. Muchos papás, en vez de hacer, deberían tomarlo y orar con él, y orar por él, pidiendo su salvación. Cada mañana, cada noche en sus devociones, ore: Padre, bendice mis labores como padre. Permite que mis palabras sean efectivas, sean las que Él puede entender. Esto hay que darle tiempo, hermanos. Tiempo. Rara vez Dios no responderá a esas oraciones. Ustedes no reciben porque no piden. Hay que pedir, hermanos, como la señora al juez injusto, pero somos sus hijos al juez justo. Observe cómo Abraham intercedió por Ismael porque lo amaba. Génesis 17, 18. Ojalá Ismael viva delante de ti, oró Abraham. Manoah le habló al ángel del Señor acerca de Sansón en Josué 13, 12. Cuando tus palabras se cumplan, dijo Manoah, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Qué interesante oración. Señor, ¿qué debemos hacer con él? ¿Qué podemos hacer con él? ¿Qué has planeado hacer con él? ¿Quieres que después que estudie salga a trabajar, salga a estudiar? ¿Qué quieres hacer con él? Ustedes veían hace 8 días con el hermano Jorge, ¿verdad? Señor, ¿lo quieres para tu servicio a tiempo completo? ¿Quieres un misionero aquí? Dime qué hacer con él. Pero es que por eso sus hijos no hacen nada productivo. ¿Dónde están sus oraciones? Sus oraciones demuestran que ni siquiera ustedes piensan en eso en sus hijos. Y hablar a Dios de esto y mover las manos. Observe tiernamente cómo Job cuidaba las almas de sus hijos adultos ya, porque no vivían ya con él. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, como es una oración por cada uno. No era Señor bendice a mis hijos, no, por cada uno. Porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job 1:5. Todos los días oraba. Si aman a sus hijos, vayan y hagan lo mismo. No pueden nombrar sus nombres delante del trono de gracia
con demasiada frecuencia. Usted nunca va a orar mucho por sus hijos, es lo que le quiero decir. Dios es un Dios que obra por medios. Si usted toma a la ligera los medios mencionados, es probable que sus hijos no salgan bien. Usted debe usar todos los medios a su alcance. Orar no es lo único, pero orar es una de las cosas que usted debe hacer. Señor, bendice mi labor como padre. Padres y madres pueden llevar a sus hijos a la iglesia, pueden enviarlos a las mejores escuelas cristianas, y es que eso, no me gusta la escuela cristiana o colegio cristiano. Los colegios o las cosas no son cristianas, son las personas las que lo son. ¿Sí? Más bien preferiría decir colegio de orientación cristiana, no, porque ninguna cosa puede ser cristiana, ¿sí? Como decir, esta Biblia es cristiana, no, son los hombres. Es léxico, pero a veces por ahí se nos van, porque padres vienen, pero yo pensé que este colegio era cristiano, como que al entrar ya sus hijos iban a ser limpios de corazón. No, eso no pasa. Lo que quiero librar aquí es el pensamiento. Usted puede ponerlos en colegios, darles Biblias, libros devocionales del pastor Castañeda, que haga el devocional todas las veces, llénelos de conocimiento, pero si usted descuida la instrucción doméstica, usted va a luchar con sus hijos todo el tiempo. El hogar es el lugar donde se forman los hábitos, donde se establecen las bases de carácter, el sesgo de nuestros gustos y opiniones. Entonces le exhorto, papá, mamá, que hagan todo lo posible para educar a sus hijos en el temor del Señor. No les encomiendo meramente por el bien de sus almas. Ese es el motivo principal, el bien de sus almas. También considere lo que la Biblia dice. Al criar a un hijo en el Señor, usted también se está protegiendo en el futuro. Su propia felicidad va a depender de esto. Dios nos hizo de una manera. Dice la Biblia, bienaventurados los hijos sabidos en la juventud. ¿Por qué? Se supone que uno en la juventud pues es más fuerte física, mental y emocionalmente. ¿Sí se ha dado cuenta, no? Y entre más va avanzando, la capacidad física y a veces la emocional y la mental empiezan con cierta dificultad. Dios nos hizo así. Entonces, bienaventurados los hijos sabidos en la juventud, que es donde podemos procrear, ¿verdad? En la juventud razonable, significa que cuando somos más fuertes es cuando nuestros hijos van creciendo, y está muy bien hacerlo así. Dios nos hizo así. Para que cuando nuestras fuerzas vayan mermando, nuestros hijos requieran menos de nuestra capacidad, porque ya no le podemos dar. Por eso les digo que es injusto, completamente injusto, que usted siendo una persona adulta vaya donde su papá anciano y lo cargue con sus problemas. Eso es desconsiderado, porque es que él ya no está a su nivel. Él está en una etapa donde ya debería descansar. Él ya no tiene capacidad ni emocional ni mental, no la que se requeriría para lidiar con problemas de adulto. ¿Me hago entender? Dios nos hizo así. Ya usted está enfrentando su vida, ya debe respetar las cosas de Dios. ¿Y de dónde me paro para decir esto? Que dice la Biblia, y dará descanso a tu alma, cuando justamente debamos empezar esa etapa de descanso. Ahora, hermanos, considérelo así. Cuando usted vaya decayendo en fuerzas, sus hijos le pueden proveer comodidad y paz. Es lo que dice el texto. Yo no crío hijos ni usted para eso, pero esa es otra cosa que usted debe considerar. Cuando ya no nos volvemos hábiles para trabajar, para cargar con cosas, nuestros hijos nos darán descanso. Pero piense, los hijos han sido siempre el arco con el que las flechas más afiladas han atravesado el corazón de los hombres. Piénselo. ¿De dónde se reciben las peores lanzas en el corazón? Si no es de nuestros hijos.
Los hijos han mezclado las tazas más amargas que el hombre haya bebido jamás. Los hijos han causado las lágrimas más tristes que el hombre haya tenido que derramar. Traigamos al menos 4 testigos aquí. Adán, ¿es verdad lo que estamos diciendo, Adán? ¿Qué dirá Adán? Un hijo mío mató a otro hijo mío. Isaac, ven, ¿es verdad lo que estamos diciendo? Que las flechas más afiladas que han atravesado el corazón del hombre vienen de los hijos. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Uno engañó al otro, el otro lo amenazó de muerte, el otro tuvo que ir. David, ven acá. ¿Es cierto lo que estamos diciendo? Adonías, Absalón, un hijo suyo violó a una hija suya. Salomón, ¿qué puedes decir de tu hijo Roboam? El hombre más insensato que vivió el reino. No hay en la tierra dolores como los que los hijos han causado a sus padres. Sea diligente, no sea que su propia negligencia le acumule miseria en su vejez. Pero hermanos, yo oro como pastor para que el Señor trate primero con ustedes como padres, para que ustedes sean conscientes de su propio estado de necesidad de la gracia divina, de su necesidad de Jesucristo. ¿Por qué? Solo un alma sensibilizada puede ser sensible para con sus propios hijos. Si Dios no empieza primero con usted, entonces no habrá nada para su hijo. ¿Cómo quiere que sus hijos aprecien el cielo si usted está muy amañado a este mundo? Por eso oro por usted primero. ¿Cómo quieren que sus hijos aprecien su alma si usted es el primero que descuida la suya? ¿Cómo quiere que su hijo aprecie su alma inmortal si usted descuida la suya? Que Dios trate con nosotros, hermanos, como padres, y cuando trate con nosotros seremos sensibles a la condición del alma de nuestros hijos. Solo padres que temen al pecado sabrán cómo librar a su hijo de sus pecados. Padres que han venido a Cristo Jesús son los únicos capacitados para traer a sus hijos al Salvador. ¿Cómo les va a decir vayan al Salvador al cual usted no ha ido? Que el Señor les enseñe toda su necesidad para renovar, santificar y vivificar las almas de sus hijos. Porque si el Espíritu Santo les hace ver cuán dependientes somos de su obra para tener hijos creyentes, estoy seguro que usted no pasará un día sin haber puesto a sus hijos en el trono de la gracia, y no descansará hasta que Él haya bajado a los corazones de sus hijos con poder y los haya hecho nuevas criaturas. Y cuando lo haga, ahora su petición se convertirá en otra. Ahora enséñale a vivir como un cristiano, que persevere hasta el día final. Somos padres hasta que nuestros hijos mueran o hasta que muramos para ellos. Que Dios ayude la labor de todos los padres y madres que temen a nuestro Señor. Oremos.